Son las 7:17. Seguimos aquí con ustedes a través del matutino, recordándoles que estamos en vivo a través de YouTube. Ahí nos consiguen como Matutino 91, como la 91 FM, pero también estamos en nuestra página, la 91fm.com, y tienen la aplicación también disponible que pueden descargarla y escucharla. Es muy simple de utilizar. La idea es que sea lo más simple posible. Para ponernos al día de temas que van circulando, quisimos hablar con el abogado José Martínez Hoppelman, que es un conocido jurista dominicano que tiene amplia práctica en procesos penales. Y él ha emitido a través de sus redes una serie de advertencias sobre una evidente pugna que hay entre poderes públicos. Hablo del Tribunal Constitucional, del Senado de la República, que según lo que estuve leyendo y que publicó, podría interpretarse como una insurrección del Senado frente a precedentes que vinculan al tribunal. Y bueno, quisimos sentarnos con él para que nos explique cuál es su postura en torno a este tema, esta pugna al Código Procesal Penal y a todo lo que está sucediendo. José Martínez Hoppelman con nosotros. Buen día, amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Karina. Buenos días, Sergio Carlos. Buenos días a los radioescuchas. Un placer tenerte. Hoppelman, tú habías hablado, o vi que publicaste algo sobre una posible insurrección del Senado frente a temas vinculantes del Tribunal Constitucional. Explícanos un poco en términos sencillos para que la gente entienda qué significan esos precedentes vinculantes que hablas y por qué la reforma propuesta, digamos que lo pone en riesgo. Te voy a dar un poco de contexto. Por El favor. Código Procesal Penal, aprobado en el año 2002, fue fruto de un gran consenso nacional y cerramos la puerta al Código de Procedimiento Criminal, un código de instrucción francés, napoleónico, donde los derechos fundamentales tenían un papel secundario, donde el derecho de defensa no se materializaba, donde no se hablaba de ese conjunto de garantías procesales que conforman el debido proceso. Esa reforma, pues, en aquel momento fue bien vista por la comunidad jurídica y en el año 2015 sufrió la primera gran reforma. Y esa reforma se dio a través de la ley número 10 y vino a adecuar ciertas cosas del proceso penal que a través de la experiencia de 13 años ya la comunidad jurídica requería y los tribunales requerían. ¿Qué sucede? Que el año pasado el Tribunal Constitucional, por un error en el procedimiento legislativo, es decir, porque la ley 1015 no transcurrió el tránsito común y legal en las cámaras legislativas, pues la declaró inconstitucional. Y declarando inconstitucional, suspendió los efectos erga omnes, es decir, los efectos de aplicabilidad a todos los ciudadanos de la República Dominicana para el 31 de diciembre del año 2025. Es decir, que actualmente tenemos la ley 1015 todavía vigente, pero a sabiendas que el Congreso de la República tenía que volver a pasarla por el tamiz de las dos cámaras para que pudiera ser válidamente aplicable a todos los ciudadanos dominicanos. ¿Qué sucede? Aprovechando ese contexto y aprovechando una realidad que solamente existe para el acusador, es decir, para el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, se ha pretendido agarrar este evento para remodificar el Código Procesal Penal y echar para atrás muchísimos avances y muchísimas aclaraciones sobre el marco del respeto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que ha venido haciendo el Tribunal Constitucional a lo largo de todos estos años, para entonces hacer una especie de contrarreforma. ¿Y por qué afirmo con una seguridad impresionante eso? Porque para que ustedes tengan una idea, la prisión preventiva en casos complejos se lleva hasta un máximo de 3 años. Ok. Que Entonces, actualmente es 12 meses, un 18 año, a máximo, 18, exacto, 18 Exacto, máximo. exacto. exacto. Entonces, cuando tú en un país que tiene más del 60% de los presos Bueno. carácter preventivo, tú quieres aumentar la prisión preventiva, el mensaje que tú estás mandando como órgano político es que tú estás ayudando a que la gente siga pensando que los procesos judiciales en materia de corrupción que tanto quiere la sociedad como castigo válido y justo, tú lo estás utilizando como arma política. Claro. Porque
Las reformas no o se lo hacen pudieras Sí, para utilizar a retrotraer futuro. Es garantías, que, sino es para que, aumentarlas. es que se Claro. utiliza de esa forma, Karina. Esa es la realidad. Es que aquí tú cometes cualquier delito y de inmediato te dicen, no, previsión preventiva. Laura Costa ha tratado este tema de la previsión preventiva varias veces, donde dice, viejo, es que hay gente, por ejemplo, el tema de Hugo. Hugo Veras, cuando lo fueron a buscar a Hochi, a Hugo. En el tema de Hochi me voy a salir de ahí, pero en Hugo, Hugo estuvo disponible todo el tiempo para la justicia. O sea, Hugo no fue a ningún sitio y lo agarraron preso. ¿Cuál fue la necesidad? O sea, Es que era el- llamarlo, era que se presentara y decir, mira, vamos a empezar el Eso no proceso. hablará de la incapacidad que tiene la justicia para tener control sobre personas que llevan procesos Antes, abiertos. antes que tú contestes, Holperman, Karina, te doy mi opinión. Yo creo que es más como para calmar los bríos de una población que, como dice Hoppelman, lo que quiere es justicia y lo Sí. que entiende la justicia es que metiendo a una persona en prisión preventiva, entonces como que apacigua ese querer de la población de Sí, justicia. pero violenta procesos y violentas Exacto, claro que derechos. sí. Me equivoco, Hoppelman, ¿lo ves así? no te equivocas. La realidad es que en el bloque de constitucionalidad, o sea, en ese grupo de convenciones que se juntan con la Constitución para formar ese bloque, está el derecho fundamental a una justicia rápida y oportuna. Y nadie me puede decir a mí que porque un investigador decidió meterle a un expediente de 16.000 páginas y 666.200 pruebas, como en el caso de Jean Alain Rodríguez, yo tengo entonces que durar en un proceso penal 6 años y que entonces, que es lo que se propone en esta ley, y que entonces, para que el proceso dure hasta la eternidad, el juez pueda ponderar razonablemente si era muy complejo, si era muy grande, si era muy pequeño, etcétera. Y voy a poner ese caso, que es un caso que todo el mundo conoce y que lamentablemente va rumbo a los 5 años ya. Ujú. ¿Cuál era la necesidad de juntar 6 casos en uno solo? ¿Por qué usted como investigador no le presentó 6 casos diferentes? Hace rato que uno de esos 6 casos tuviera conocido y tal vez condenado. No, Claro. usted quiso un titular del periódico y decir que era el caso más grande de Latinoamérica de todos los tiempos y que usted tenía más de medio millón de pruebas, cuando usted pudo haber hecho un caso por una línea, otro caso por otro caso por otro. Y así no juntaba la suerte de un proceso a los demás. Pero bueno, lo que yo entiendo es que con esta reforma se ha pretendido acomodar el código a lo que el acusador privado quiere. Ujú. Y te puedo dar otro ejemplo de eso. En el caso de la reiteración delictiva, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo feo. Sí. Imagínate que una persona fue sometida una vez a la acción de la justicia y pasó su proceso, y hace 20 años de eso. Ujú. Y ahora comete un ilícito o es sospechoso de haber cometido un ilícito y usted le van a solicitar prisión preventiva y el juez tiene que ordenarla porque ya usted tuvo un caso una vez. Ok, espérate, para O dar sea, estamos hablando contexto. de reincidencia. Exacto, o sea, eso mencionó. La reincidencia tiene otra connotación porque la pena en el proceso penal es el castigo único y hay un derecho que se habla hoy en día que es el derecho al olvido. Si yo transité por mi derecho, por mi proceso, cumplí mi pena y me reinserté en la sociedad, yo tengo derecho a que se olvide eso para yo poder vivir con dignidad el resto de Sí, mi claro, vida. pero si Si no, reincides, yo lo que no pasa es que vería mal. la reincidencia no es el mismo tipo penal. Tú pudieras hablarme de reincidencia cuando yo fui apresado por violación y volví a ser apresado por Exacto, violación. claro, eso es Pero tú no me reincidir. puedes hablar de reincidencia cuando yo tuve un accidente de tránsito y después entonces tuve un proceso por Claro, robo. claro. Claro. O tuve uno por robo y después tuve un proceso de violencia de género. Eh, Eso no es Entonces, reincidencia. entonces de la forma en que lo están planteando, sería así como tú lo dices, de que la Correcto. reincidencia Simplemente porque delictiva usted tenga, ajá, no es. solamente porque usted haya tenido un proceso, tienen que ponerle prisión preventiva. Ok, hablemos Oh. sobre la extensión de los plazos procesales de 4 a 6 años en asuntos complejos. Desde tu punto de vista, Hoppelman, ¿qué criterios objetivos deberían exigirse para declarar la complejidad y evitar abusos, por ejemplo, que vulneren el derecho a ser juzgado en un plazo razonable?
Mira, el legislador ya en el año 2015 con la ley aumentó el plazo de 3 a 4 años. Entonces, cuando un legislador entiende sobre la base del análisis de la práctica continua de los procesos, que el plazo razonable que debe durar un proceso es un máximo de 4 años, pero un plazo de 4 años para transitar hasta que exista una condena, aunque no sea definitiva. Eso no quiere decir que no puede dar plazo a que hayan apelaciones o ese tipo de cosas. Entonces, desde mi óptica, ya el legislador entiende que 4 años es un plazo suficiente para poder juzgar un caso, al menos en primer grado. Lo que ha sucedido en la República Dominicana es que la práctica es, me entero del hecho tiene características de un hecho prohibido, y entonces identifico quiénes son los posibles responsables, los apreso y entonces empiezo mi proceso. Y debe ser al revés. Usted se entera del hecho y empieza a investigarlo. Y una vez usted empieza a investigarlo, entonces usted va recabando las pruebas. Y cuando usted tiene el caso armado, entonces usted decide si usted necesita apresar o no. Eso es lo lógico, Y ¿no? ahí, y Exacto. ahí usted se evita los 2 años que usted pierde con la gente presa y usted tratando de investigar a los casos. Y ahí Claro. viene lo que resaltaba Sergio Carlos muy acertadamente. En lo que parece que se trata como de dar respuesta rápida a la sociedad de un Claro, reclamo que es válido, claro. pero que no va en consonancia con el derecho. Claro, lógicamente. O sea, la sociedad puede exigir lo que quiera, pero los procesos de justicia tienen que llevarse bajo la base de los derechos fundamentales de cada quien. Aquí en Te RD. explico brevemente. Yo tengo los plazos para recurrir en el Código Procesal Penal, van desde 30 días, 20 días, etcétera. Ujú. Y yo, como un ser humano, tengo condiciones alrededor de mi vida que tal vez pueden hacerme no poder observar un plazo. Yo no puedo ir al tribunal y decirle, mira, razonablemente yo no pude ese día porque me dolía la cabeza o tuve una entrevista con Karina y Sergio Carlos. Ujú. O tú sabes qué pasa, que el caso para mí era muy complejo o era muy grave, o todavía no había terminado de cobrar los honorarios correspondientes a la presentación del recurso. Por lo tanto, evalúame razonablemente si yo puedo haber depositado ese recurso, no a los 30, sino a los 45 días Ujú. o a los 60. Eso es una locura en derecho. Entonces, esa misma locura se quiere extrapolar al artículo 148 del Código Procesal Penal, que establece la duración máxima del proceso común, que en este caso se lleva a 4 años y se le adicionan 12 meses más. Es decir, o sea, se le da 15 años, 5 años Cinco. al proceso penal común, cuando se le adicionan los siguientes criterios para determinar la razonabilidad del plazo, remitiendo los criterios de complejidad, gravedad de la pena, conducta del imputado, etcétera. Ujú. Tramitación compleja. O sea, no puede haber plazo y razonabilidad juntos. Son criterios de mi óptica excluyentes. Pero también, Hoppelman, como para ir cerrando con algunas cosas que también reconociste como mejoras puntuales dentro de este proceso, como son las causas de apelación, los plazos para compartir pruebas. Si tú tuvieras que proponer modificaciones concretas al texto para preservar que sea eficiente, que proteja garantías, ¿cuáles serían tres recomendaciones prioritarias para los legisladores en este caso? Mira, el acceso del imputado a las pruebas del proceso ha sido una tarea pendiente de la práctica penal. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Estado en los procesos penales es una naturaleza abusadora. Y eso no es solamente en la República Dominicana, eso es en el mundo entero. Y la función del derecho penal es ser una contención a esa facultad de abuso del proceso penal del Estado. Y eso, la mayoría de los autores lo describen con un ejemplo muy sencillo. Va un fiscal a un lugar a comprar algo y el dependiente le devuelve unas monedas, y cuando él se las da de propina, el dependiente la encuentra muy poco y la estrella en el piso. El fiscal incómodo
lo somete por ultraje a la patria porque las monedas tienen el escudo nacional en la parte de atrás. Diablo. Sí, y pareciera Qué lógico, ejemplo. pero la función del derecho penal es decir, mira, espérate, el ultraje a los símbolos patrios no es ese. Tiene otras connotaciones y aunque el hecho incluye un símbolo patrio, eso no se tipifica como una conducta prohibida, ordena la libertad. Ok. Entonces, frente a esa realidad, la tarea pendiente que tenemos es que el propio imputado tenga acceso a las pruebas de su proceso. No es posible Claro, que, claro, no es claro. posible que el Ministerio Público en cada proceso tenga que ser intimado para que entregue pruebas y oculte pruebas a los imputados, que se la presente el último día. Eso no es posible en un sistema de derecho moderno como No, el que claro. aspira a la República Dominicana. Esa es una tarea pendiente que yo creo que debe revisarse. Para que ustedes tengan un ejemplo, actualmente hay un caso donde mensualmente hay que pagarle a un imputado 900,000 pesos porque el Ministerio Público no ha entregado un listado de unos impedimentos de salida que ordenó establecer. Dios mío. O sea, ese imputado está ganando más que el presidente de la República. Sí. Yo le hago el Ay, aguante que avise. ¿Eh? que Entonces avise. eso es una vergüenza, tú sabes. Sí, sí, sí. Una Eso es un estupidez. tema pendiente del proceso penal y creo que es un avance positivo. Yo creo que República Dominicana es un pendiente para todos. Y las cosas de República Dominicana. José Martínez Hoppelman, un abrazo para ti, amigo, que te mantengas lo más seco posible este fin de semana. Sí. Un Y abrazo. todos. Pase Un buen abrazo día. grande, Bye Hoppelman. bye. Claro que sí, gracias. Ahí estuvo José Martínez Hoppelman, @José Hoepelman con H. Bueno, jurista dominicano y amplía sobre estas prácticas del proceso penal, etcétera. Si usted se perdió esta conversación, lo puede buscar en podcast. El podcast está en Spotify todos los días en una versión más compacta del programa. No son las 3 horas que estamos aquí, sino generalmente el podcast dura 1 hora y 50 porque quitamos anuncios, lo limpiamos, básicamente. Raving está ahí limpiando el podcast siempre y usted solamente tiene la carne del matutino. Son las 7:34 de la mañana. Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato.